La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Si vive en los Estados Unidos, ya debe estar familiarizado. Ya todos lo vieron en algún lugar, quizás en algún cartel de la carretera, o quizás pintado en la cara de alguna roca. Cualquiera que vea partidos de béisbol lo ha visto escrito justo detrás de la base de meta. O si acostumbra a ver fútbol americano, lo va a encontrar casi siempre escrito detrás del arco. ¿A qué me estoy refiriendo? Es el versículo más exhibido de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aunque con toda la exhibición hecha de este versículo, y a pesar del hecho de que es el versículo más memorizado de toda la Biblia, ¿cuántos entienden el significado completo de este versículo? ¿Lo entiende usted? ¿Está seguro? Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy voy a explicar lo que sin lugar a dudas es el versículo bíblico más citado y conocido, pero que ha sido por la mayoría muy mal entendido. Superficialmente, Juan 3:16 pareciera simple de entender, pero como veremos hoy, el versículo dice mucho más de lo que parece decir. La mayoría de los que dicen ser cristianos creen saber lo que dice. Gran parte de lo que dicen saber puede ser resumido así. Dios nos ama, y Cristo murió por nosotros. ¿Y qué verdadero es esto? Pero ¿quién es Dios? ¿Y quién es Cristo? ¿Por qué murió Cristo por nosotros? ¿Qué significa perecer? ¿Y qué significa tener vida eterna? Estas parecen ser simples preguntas con simples respuestas, ¿pero lo son? Considere lo siguiente. El versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿quién es ese Dios al que se refiere el versículo? Hoy en el mundo hay muchos dioses y muchas diosas. Incluso al referirse al Dios de la Biblia, hay muchas ideas de cómo es Dios. Como nos dice el apóstol Pablo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aunque en la mayoría de las religiones las estatuillas son muy comunes. Algunas son hechas de piedra, otras de arcilla o madera. Algunas otras son hechas de metales preciosos como el oro o la plata. Y algunas hasta están hechas de plástico barato. Estas estatuillas pueden ser encontradas en museos, lugares de adoración, hogares y fuera de los hogares. Y hasta colgando del espejo de los automóviles, siendo usadas como protección. Pero ninguna representa la grandeza del verdadero y único Dios. La Biblia describe a Dios como el Dios de la creación, como quien creó los cielos y la tierra, la luna y las estrellas. Es el que diseñó y el que creó todo lo que tiene vida, ya sean plantas o animales. Considere su grandeza en la belleza y en el diseño de los pájaros, los peces, los animales, los insectos y también los seres humanos. Juan 3:16 comprende dos seres, Dios y su Hijo unigénito, quien dio para pagar la pena de nuestros pecados. El principio de la Biblia revela que Dios debe ser entendido en plural. La primera vez que vemos la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim, la cual demuestra pluralidad del mismo modo que la palabra familia. Esto es lo que vemos en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios, y aquí es Elohim, los cielos y la tierra. En el mismo capítulo, refiriéndose a la creación del hombre, vemos el plural usado refiriéndose a Dios. Hagamos al hombre.
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es obvio que la palabra Dios en el hebreo original y en este pasaje se refiere a más de un miembro en la familia de Dios. Pero debemos ir al Nuevo Testamento para que nos revele los detalles. El enunciado más definitivo de la naturaleza de Dios se encuentra en los primeros versículos del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos revelados a dos seres, los mismos encontrados en la declaración de Juan 3:16. Los dos son llamados Dios. Por ahora nos enfocaremos en el que es llamado el Verbo o portavoz de esta familia. El versículo 3 explica que fue este Verbo el que creó el universo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era entonces este Verbo o portavoz? Porque sea quien fuere Él, fue quien creó todas las cosas. Esto incluye el universo y todo lo que contiene, como ya veremos en un momento. Pero antes de llegar ahí, permitamos que la Biblia concluya la idea que nos ha presentado en estos versículos. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que conocemos que nació como Jesús el Cristo, era el Verbo o portavoz de la familia de Dios. Él fue a través de quien el otro miembro creó todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, significa todas las cosas. Es evidente por numerosas escrituras del Nuevo Testamento que Cristo, el que pasó a ser Jesús de Nazaret, era el Dios del Antiguo Testamento. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El primer capítulo de Colosenses proclama esta verdad sin ninguna ambigüedad, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El mismo Jesús nos dice que, entre otras cosas por las que vino a la tierra, vino para revelar al Padre. El Padre no sería conocido si no fuese a través de Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo. La mayoría piensan que el amor es una sensación cálida, y es por lo cual no pueden concebir a un Dios de amor condenando algún comportamiento, como el adulterio, el matrimonio del mismo sexo, la falta de respeto a los padres, como así también a los gobernadores. Incluso aquellos que son creyentes no conciben que este Dios de amor tenga un estándar de comportamiento que pueda exigirles. Pero vemos que era del mismo modo tempranamente en la historia humana. El profeta Jeremías, dirigiéndose a su gente, escribió lo siguiente: hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, y vais tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Una cosa que la gente no ve en Juan 3:16 es por qué Cristo tuvo que morir. La respuesta simple es por nuestros pecados. ¿Pero qué es el pecado?
Curiosamente, muchos de aquellos que creen que Cristo murió por nuestros pecados, también creen que Jesús se deshizo de la ley de su Padre. Pero amigo, ¿cómo puede ser esto? Quizás sea por la falta de entendimiento de la definición bíblica del pecado. Juan fue considerado el apóstol del amor porque escribió ampliamente del amor de Dios y de nuestra necesidad de amarnos unos a otros. Pero ¿sabía que también escribió ampliamente acerca de la ley de Dios? Aquí tenemos cómo Juan el apóstol de Cristo definió el pecado. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Piense cuidadosamente acerca de esto. Si el pecado es la transgresión de la ley y usted se deshace de la ley, ¿cómo puede haber pecado? Como nos dice el apóstol Pablo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y también dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y además dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El libro del Apocalipsis nos presenta la figura de la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra a causa del pecado, el orgullo y la rebeldía del hombre. Describe guerras, hambrunas, epidemias de enfermedades y un genocidio a una escala nunca vista por el hombre. Pero nada de esto quita el ilimitado amor de Dios por su creación. Estos terribles tiempos que se aproximan son el resultado de un padre corrigiendo a sus hijos. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es, Dios nos ama. Como nos es dicho en 1 de Juan 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios conlleva acción. No es que la emoción no exista en el amor, pero la emoción sin la apropiada acción no es amor. El verdadero amor actúa positivamente hacia su objetivo. Cuando Dios dio a su Hijo unigénito para que muera en lugar nuestro, fue el mayor acto de amor en el universo. Considere lo siguiente. Como hemos visto, el que pasó a ser Jesús de Nazaret fue el que creó nuestros primeros padres. Él se arrodilló y sopló en ellos aliento de vida. Pero luego ellos y todos sus hijos desde entonces figurativamente escupieron el rostro de nuestro dador de vida, así como aquellos en los tiempos de Jesús literalmente escupieron su rostro. Y finalmente lo llevamos a la muerte, a causa de nuestros pecados, al transgredir la ley de Dios. Ahora el Padre no tuvo que ofrecer a su Hijo, y el Hijo no tuvo que entregarse voluntariamente, sino que entendemos que este hecho fue planeado desde la fundación del mundo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, cuando llegó el momento de este sacrificio supremo, nuestro Creador, quien se despojó de su poder divino, agonizó por lo que le estaba por acontecer. En la noche en que fue traicionado, le oró a su Padre en el cielo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa o esta prueba. Jesús le oró a su Padre Celestial 3 veces del mismo modo, con profunda emoción,
pero en cada una agregó a su oración: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la acción de amor más notable que haya ocurrido. Considérelo. Había dos seres espirituales que a través del poder de su espíritu crearon la vida en esta tierra, y esto lo incluye a usted y a mí. Uno aguantó observando, mientras el otro era brutalmente maltratado por su propia creación, y el otro voluntariamente aguantó ese maltrato. Así usted y yo podemos tener vida eterna. ¿Puede existir un mayor ejemplo de amor? ¿Puede haber un mejor cumplimiento de Juan capítulo 15, versículo 13, donde dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos? ¿No es este el mayor amor de todos? Pero ¿hacia quién es dirigido este amor? ¿Se da cuenta, amigo, que Dios realmente ama a todos los seres humanos? No ama todo lo que hacemos, pero Él nos ama a nosotros. Y ya que este es el caso, ¿cómo explicamos el hecho de que existe tanto dolor, sufrimiento y confusión en el mundo hoy en día? Estamos tan confundidos que no nos ponemos de acuerdo si Dios existe o no, y mucho menos qué quiere de nosotros. Una religión contradice a la otra, y las peores guerras de la historia han sido peleadas a causa de la religión. La Biblia nos dice con respecto al nombre de Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si esto es verdad, aparentemente la gran mayoría de la humanidad estaría perdida. Después de todo, la mayoría no alcanzan ni lejos ninguna definición de ser cristiano. Sin embargo, Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo. Otras escrituras nos dicen que es la voluntad de Dios que todos tengan una oportunidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿cómo calza esto con lo que vemos alrededor nuestro? Especialmente en la luz de los Hechos capítulo 4, versículo 12, donde recién vimos que no hay otra forma de ser salvos que no sea por el nombre de Jesucristo. Debemos llegar a la conclusión que la buena intención de Dios es demasiado débil y no puede salvarnos. ¿O será que nuestro entendimiento de su plan está equivocado? Esto último parece tener más sentido, y el apóstol Pedro nos da esta pista en este caso. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este aspecto de Juan 3:16 demandaría un programa completo dedicado a esto. Pero permítame decir que Dios tiene un plan que incluye a todos los seres que hayan vivido. No es que todos serán salvos, pero a todos les será dada una justa y verdadera oportunidad para aceptar o rechazar lo que Dios está ofreciendo. Y esto obviamente no es lo que está aconteciendo hoy. Por eso la Biblia demuestra que este no es el único día de salvación, que Dios resucitará a billones de personas que nunca entendieron su plan, y les dará una justa oportunidad de comprender y hacer una consciente decisión. Esto, amigos, será el tema de un programa futuro. Es la noticia más apasionante que uno pueda escuchar. Por ahora notemos que la segunda parte de este versículo dice que aquellos que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Mucha gente tiene la ilusión de que creer en el sacrificio de Jesús es lo único que se necesita para tener vida eterna. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? La respuesta es sí y no. Depende de lo que uno entienda que significa creer. Hay un gran número de pasajes en la Escritura que confirman la necesidad de creer. Uno de los tantos es encontrado en el libro de Juan, donde dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Es esto solamente una creencia profesa? ¿O esta creencia requiere acción? Una cuidadosa lectura del Nuevo Testamento nos revela que hubo muchos que creyeron en el nombre de Cristo, pero no se les podía confiar. Veámoslo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues él sabía lo que había en el hombre. Este es un ejemplo de cuando alguien adopta una emoción temporal a causa de ver ciertos milagros. Pero al desaparecer la emoción, también desaparece la fe. Un excelente ejemplo de tal acontecimiento se encuentra unos capítulos más adelante en el libro de Juan. Vemos que en un momento creían en Jesús, pero un poco más tarde, al sentirse ofendidos, estaban listos para matarlo. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En unos pocos minutos, esta gente pasó de creer en él a discutir con él, y a partir de ahí se puso cada vez peor. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús también nos dice que muchos de los gobernantes creyeron en él, pero su creencia no superó su comportamiento cobarde. Dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Si todavía nos quedan dudas, Santiago dice claramente que la fe sin acción es fe muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe y la creencia se manifiestan en las acciones, en la obediencia a Dios. Cualquiera puede confesar fe en Dios y en Cristo, pero son muy pocos aquellos que demuestran su fe con la acción. Cuando leemos en Juan 3:16, todo aquel que cree en él, debemos entender que esto significa mucho más que una simple confesión vocal de creencia. Y no importa qué tan sincero sea uno, si la fe para obedecer a Cristo no existe, esa creencia no tiene valor. La recompensa de esa fe es no perecer, sino tener vida eterna. Cuando somos jovencitos, no pensamos mucho acerca de estas cosas, pero al ir madurando se hace difícil ignorar el hecho de la mortalidad. Para los pequeños, 5 minutos parecen una eternidad. Al crecer e ir a la escuela, las vacaciones de verano pareciera que no llegaran nunca. Hubo un tiempo que no veíamos la hora de cumplir 16 o 21 años de edad. Pero en muy pocos años el tiempo comienza a acelerarse. Antes de pensarlo uno cumple 30 años, los 40 llegan aún más pronto, y los 50 uno quisiera frenarlos, y los 60 llegan sin darnos cuenta, y nuestra mortalidad pasa de estar en un futuro distante a ser una realidad presente. Ahora, yo sé que a nadie le gusta pensar en estas cosas, pero la realidad no cambia si le hacemos la vista gorda. Este versículo en Juan 3:16 nos ofrece esperanza. Admite algo que no es entendido por muchos de los que conocen este versículo. Realmente somos mortales. Permítame explicarlo. Muchos cristianos creen que poseen un alma inmortal, y que cuando uno muere, ese alma tiene que irse al cielo para jubilarse eternamente, o a un infierno que arde por siempre, donde el castigo continúa por toda la eternidad. ¿Pero es esto lo que la Biblia realmente dice? Consideremos estos versículos. En un principio se le dijo a nuestros padres que si decidían por su cuenta lo que estaba bien o lo que estaba mal,
esto es lo que sucedería. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Veamos además lo que nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada de ambiguo en este pasaje. El pecado trae la muerte, y la vida eterna es una dádiva dada a través de Cristo. Incluso Juan 3:16 contraposiciona estas dos acciones. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Alguien puede decir que lo que muere es solo el cuerpo, pero no el alma inmortal. Nuevamente, ¿es esto lo que dice la Biblia? ¿Es el alma, sea lo que fuera el alma, inmortal? De acuerdo a la Biblia no es así. Veámoslo en Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Como hemos visto, Juan 3:16 está lleno de significado. Ofrece el perdón en un mundo sumido en el pecado, y ofrece la esperanza de la vida por la eternidad, cuando la muerte física es algo certero. Si quisiera saber más acerca de este tema, visítenos en elmundodemañana.org y asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación para aprender más de las preguntas más importantes de la vida y acerca del mundo de mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.